Iglesia Buenas Nuevas de Chile. Culto dominical. Fecha 26 de abril de 2020. ¿Cómo están todos? Buenos días. Durante una semana Dios nos bendijo para que nosotros pudiéramos pasar bien por la gracia del Señor. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9, del versículo 11 voy a ver. Hebreos capítulo 9 del versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hasta el versículo 15 he leído. En esta mañana yo quiero compartir la palabra de Dios. Poco es complicado de explicar sobre detalles, pero voy a intentar cómo nosotros podemos entender sobre la redención eterna y también la vida de creencia. En esta palabra está explicando de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino al mundo para salvar a todos los hombres del mundo. Y luego Jesucristo quitó el pecado del mundo, fue crucificado en la cruz, derramando toda la sangre y limpió todos nuestros pecados. Y también el versículo 12 está explicando que Jesucristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hasta allá ya nosotros sabemos muy bien, ¿no? Porque Jesucristo hizo la redención eterna. Pero el versículo 13 está hablando, como dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Acá salen las cenizas de la becerra para purificar a los inmundos. Entonces, ¿por qué está hablando así? Las cenizas, ¿saben cuáles cenizas? Cenizas es decir que cualquier cosa que se quema y último lugar se queda como cenizas. Por ejemplo, sacrificio se quema y se queda cenizas del cuerpo de animal que fue quemado. Al quemar ya no puede distinguir qué tipo de sacrificio era, como
oveja o toro o cabra, nadie puede distinguir porque ya se quedó ceniza. Entonces, con esta ceniza, ¿cómo podía purificar a la carne? Por eso Dios estaba hablando en el Antiguo Testamento acerca de esta palabra. Por eso quiero presentar ante ustedes esta palabra, ¿no? Números capítulo 19, busquemos. El versículo 1 así dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. De primero Dios habló a Moisés. Eso es la ordenanza de la ley de Jehová. Y luego tiene que traer una vaca alazana. Es como color rosada y perfecta, dice. Entonces, perfecta, observando una vaca que tiene 2 ojos y 2 orejas y también patas, etc. Y luego no debería hacer yugo, es decir, ¿qué tipo de vaca puede poner yugo? Para llevar cosas, para cavar la tierra, etc., como esclavo. Por eso nunca había puesto yugo, es decir, que todavía está libre. Eligiendo vaca alazana y perfecta, no se haya puesto yugo, y trayendo ante presencia de Moisés, y luego Moisés tiene que entregar al sacerdote Eleazar. Eleazar es hijo de sacerdote Aarón. Ya veamos el versículo 3. Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Significa que, ya llevando esta vaca alazana ante presencia del sacerdote Eleazar, ya tenía que degollar. Significa que degollando la vaca y puede derramar la sangre, ¿no? Y muere. Y luego, como dice el versículo 4, y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Es decir, que ya llevando esta vaca alazana fuera del campamento, de lejos del tabernáculo de reunión. No sé muy bien cuánta distancia va a llevar, pero será muy lejos, ¿no? Porque viven 20 de arriba, 600,000 personas. Y contando con toda la familia, más o menos como 2 millones de personas, ¿no? Entonces todos están viviendo juntos en el campamento, fuera del campamento, es decir, será muy lejos. Y luego tomando la sangre de vaca alazana que ya murió, y este sacerdote puede rociar rumbo delantera del tabernáculo de reunión. Aunque hay mucha distancia, pero rociando así, con la sangre de vaca alazana. Entonces, nosotros hemos aprendido sobre sacrificio y expiación, cómo tenía que hacer. De primero, el que comete.
y también el sacerdote cuando cometió, o los israelitas que cometieron. Es decir, que cuando haya establecido pecadores, podía preparar un sacrificio. Pero este capítulo número 19 está no apareciendo. En este capítulo no está apareciendo nada de pecador. Tampoco está saliendo de especie de pecado, sino que de primero matando esta vaca alazana y luego rociando la sangre rumbo hacia el tabernáculo de reunión. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? El versículo 5 y dice: hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuerpo y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Significa que no deja nada, sino que todo incluye la vaca alazana hasta el interior y estiércol, también todo tiene que quemarlo. Es decir, que ya está quemando. Mientras tanto que se quema y tiene que poner algo especial. El versículo 6, como dice: luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Es decir, que mientras tanto que está quemando el cuerpo de vaca alazana, tiene que ponerlo el sacerdote, madera de cedro. En la Biblia está ubicada el árbol de cedro, y la madera de cedro es superior, como rey de los árboles. Y luego hisopo es como una planta, hierba, que no tiene nada de valor. Es decir, que en el mundo hay muchos como inferior. Por eso nosotros podemos pensar que la madera de cedro es superior y hisopo es inferior. Comparando de ser humano, existe como tipo presidente, rey, y también uno que trabaja como esclavos, siervos. Desde arriba hasta abajo, desde grande hasta pequeño. Escarlata es como tipo rosado y puede meter juntos, porque en la Biblia sale como escarlata, se refiere el pecado. Es decir, que aparentemente solamente está poniendo maderas como materiales, pero no está hablando sobre materiales, sino que está hablando sobre el pecado de todos, como el pecado del mundo, desde rey hasta última persona como sierva, y también desde primero como Adán hasta última persona, fin del mundo. Entonces, quemando todo, entonces, ¿qué es lo que se queda? Cenizas. O sea, no se ve nada, forma de vaca alazana, tampoco puede descubrir la madera de cedro, e hisopo y escarlata. Significa que ya se termina así. Y luego Dios le mandó a Moisés para que buscara un lugar fuera de campamento. Tiene que guardar esta ceniza. Entonces, una vaca alazana, si se quema, entonces, ¿cuánto tamaño de ceniza se queda? No sé muy bien, pero así tamaño se queda, ¿no? Como uno de 3 kilogramos o 5 kilogramos, así se queda, ¿no? Ya. Además, ceniza es muy ligera, por eso tamaño grande, pero
no va a tener mucho peso. Esa ceniza no tiene que tirar, sino que tiene que guardar en una jarra, creo que una jarra, ¿no? O una arca, porque por viento se sopla la ceniza, por eso tiene que guardar donde guarda. Y luego siempre la gente tiene que esperar con estas cenizas, esperando, ¿dónde? Fuera del campamento. Y luego el versículo 9 así dice: y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación, así dice. ¿Ya? El versículo 9 está añadiendo Hebreos capítulo 9, el versículo 13, donde nosotros estamos leyendo esta palabra. Entonces, esa ceniza, antes de agitar dentro de agua, todavía no tiene poder para purificar a los inmundos. Porque tal vez alguna persona puede tocar cadáver, como el sacerdote o un hombre que falleció, su padre. En aquel entonces tenía que hacer ceremonia de sepultura, ¿no? Y a veces puede tocar cadáver, en aquel entonces será como inmundo. Tal persona tiene que salir afuera del campamento, sí o sí tiene que llegar en ese lugar, como tiene que decir. Tal persona como inmundo tiene que pedir al Señor que está guardando las cenizas: Señor, por la ley, una persona que sea como inmundo, sí o sí tiene que buscar a una persona donde está guardando las cenizas. Y luego esta persona está esperando que venga cualquier persona que sea inmundo. Ese inmundo tiene que pedir: Señor, yo he escuchado que cuando sea inmundo, al tocar cadáver, en aquel entonces, en el día de tercer día y séptimo día, tengo que ser purificado. Entonces yo quiero ser purificado con la agua de la purificación. En aquel entonces, persona puede tomar poco de ceniza y dentro de como un plato hondo, y luego pone y poniendo agua de corriente de río, y luego puede agitar, y luego masa de hisopo, y se puede rociar 7 veces, como tercer día y séptimo día. Así purifica, esta persona será limpiado. En aquel entonces, ¿para qué es necesario explicar esto? O sea, imagínense, Dios estaba hablando sobre la purificación, expiación, el pecado que va a cometer futuro. Es decir, que esta vaca alazana todavía no sabía nada de como especie de pecado, pero de primero murió. Después de morir, su cuerpo y podía quemar todo y sea como cenizas. Es decir, que de primero murió este cuerpo de vaca alazana con la madera de cedro e hisopo y escarlata. Y luego, pasando 6 meses, pasando 1 año, pasando 2 años, alguien que sea inmundo, tal persona puede purificar. Por eso esta
ceniza tenía gran poder para limpiar el pecado futuro. Eso es lo que está hablando. Por eso acá dice el versículo 10, y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Significa que esta palabra, ¿no?, será estatuto perpetuo. En la palabra del Señor a veces sale este vocabulario, perpetuo, perpetuo. Significa que eterno. Hasta que termine este mundo, tiene que memorizar, tiene que actuar, tiene que cumplir esas cosas perpetuamente. ¿Para qué Jesucristo, para qué nuestro Dios estaba hablando estas cosas? Para expiación, para explicar sobre el pecado de los justos salvos. Mucha gente estaba teniendo duda y pregunta: pastor, después de recibir la salvación, si uno comete este pecado, ¿cómo será? ¿Será pecado o no será pecado? Sí, también pregunta: si comete, la gente va a perder su salvación o no. Así pregunta. Entonces, ¿usted cómo responde? Por eso nosotros podemos aprender en esta palabra, ¿no? Ya, veamos San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, el versículo 6 hasta 10 voy a leer para explicar esto. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Significa que siendo maestro, siendo Señor, Él quería limpiar, ¿dónde? Los pies de los discípulos de Jesucristo. Entonces, ¿quién puede lavar los pies? ¿Mayor o menor? Normalmente menor, como siervo, esclavo. En esa época, ¿no?, y los judíos estaban utilizando como sandalias. Algún país habla chaclas, ¿sí? Y acá, ¿cómo dice? Charlas. Chalas, ok, chalas. Zapatillas. Algunos países así hablan. Ya, no importa, lo que sea. Ya, caminando con zapatillas en aquel entonces, y se salta polvos, porque la tierra de Judea es como seco. En aquel entonces, al entrar en la casa, llamando siervo, ¿no? Siervo, venga, lave agua y lave mi pie. ¿Quién tiene que lavar? ¿Siervo o rey? Llamando al rey: rey, por favor, láveme. Será golpeado. ¿Es cierto, no? Pero Jesucristo, siendo como maestro y Señor, y quería lavar sus pies. En aquel entonces Pedro decía que: oh Señor, no haga eso, porque nunca jamás puede lavar mis pies. Así estaba hablando. Ya veamos el versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
Significa que Jesús cuando no lava sus pies, entonces no será parte de mí. Significa que ya no tendrá nada que ver conmigo, ya fuera. ¿Así tiene significado? Entonces, ya láveme. Así ya estaba pidiendo, ¿no? Porque para tener relación con Jesucristo, ¿ya? Es bueno. Por eso él estaba pidiendo. 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Metiendo a su mano y cabeza, por favor, ya, hasta cabeza, ya. Porque yo quiero que tenga relación con el Señor. Qué bueno, está bien. Pero Jesucristo, como decía, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Significa que Judas Iscariote todavía no está limpio. Jesucristo sabía claramente que entre 12 discípulos, solamente único Judas Iscariote no recibió la salvación. Otros ya recibieron la salvación, es decir, que ellos recibieron perdón de los pecados siendo discípulos de Jesucristo. En aquel entonces nosotros podemos saber qué es bañarse, como lavarse todo completo de su cuerpo. Porque nuestro Señor Jesucristo así dice, el que está lavado no necesita. Lavado significa que el que se baña o el que fue bañado por Jesucristo. Significa el que fue recibido la salvación. Eso es. Entonces, aunque recibe la salvación, a veces se queda suciedad en sus pies. Esa cosa, ¿cómo puede solucionar? Por ejemplo, solamente Jesucristo puede lavar, entonces siempre nosotros tenemos que pedir al Señor para que lave. Pero Jesucristo estaba hablando así, como dice el versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, no es que uno que sea ensuciado sus pies, solamente nuestro Señor Jesucristo debería lavar sus pies, sino que Jesucristo había puesto como ejemplo, siendo mayor, pero estoy lavando los pies. Es decir, que estoy sirviendo, estoy quitando la suciedad de sus pies, para que hagan entre ustedes. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Significa que fuera de Jesucristo, entre sí, también se puede lavar sus pies o no. Sus pies. Eso es lo que está hablando. Mucha gente está interpretando mal. Ya después de ser lavado, cada día está ensuciando sus pies. Por eso debería pedir al Señor para que Jesucristo limpie sus pecados que está cometiendo diariamente.
Pero nuestro Señor Jesucristo estaba hablando que vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Mucha gente no alcanza a entender esta palabra. Por eso Dios nos dio otra palabra, ¿no? Ya. Primera de San Juan capítulo 1. Vamos a ver esta palabra, ¿cómo dice? El versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así dice. Entonces, en esta palabra, ¿cómo dice? Si una persona dice que yo tengo comunión con nuestro Dios, ¿cómo dice? Yo tengo comunión con Dios. Significa, ya yo recibí la salvación y también estoy teniendo buena relación con Dios, pero observando su obra, ¿cómo anda? Andando en las tinieblas. ¿Está bien o está mal? Está mal. ¿Por qué? Ya, el versículo 3, como dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir que ya hay dos grupos. Un grupo incluye apóstol Juan. Entonces, con el apóstol Juan y también otros que estaban practicando la voluntad de Dios, andando en la luz, conversando con Dios, comunicando con Jesucristo. También hay otro grupo que salieron de este grupo andando en las tinieblas. Dice que no hay problema porque nosotros recibimos la salvación, ya no tenemos pecado, así anda. Entonces, en esta palabra está ubicada esta cosa. Son distintos. Nosotros estamos comunicando en la luz con Dios. Lo que yo estoy escribiendo, el objetivo es que para que nos comunique con nosotros. Es decir que hay dos grupos. Un grupo que andando con la voluntad del Señor en la luz, conversando con Dios. Eso es la iglesia perfecta. Pero algún grupo que recibe la salvación, pero ellos dicen que no importa, nosotros podemos vivir lo que sea porque ya recibimos la salvación, y luego andan en las tinieblas. En aquel entonces, tales personas que están andando en las tinieblas no están andando en la verdad, no practica nada de la verdad. Así está hablando. Y luego está mintiendo. Significa que hay un grupo, incluye como discípulo Juan, siempre está observando el proyecto de Dios, el deseo de Dios, la voluntad del Señor, predicando el Evangelio, andando en la luz. Ya este grupo que está conversando con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Pero ¿con qué objetivo?
está escribiendo. Otra vez leo el versículo 3, como dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con, ¿cómo dice? Con nosotros. No estaba hablando que ustedes están andando mal, por eso están andando en las tinieblas, están cometiendo, Entonces, para que comuniquen con Dios, estoy escribiendo. Esta palabra es poco diferente de lo que está apareciendo. Para que comuniquen con nosotros, nuestro grupo, que estamos andando, conversando, comunicando en la luz con el Padre, es su Hijo Jesucristo. Hay grupo y otro grupo que salieron de ese grupo andando en las tinieblas, cometiendo, pero ellos piensan que ya no tienen pecado. Están mintiendo, están andando mal. Así dice. ¿Hasta acá me comprende o no? El versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es la verdad. Así está explicando. El versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Dios, cuando salvó a los hombres para que reciban la salvación y luego les dé el Espíritu Santo del Señor para formar, ¿qué? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, uniendo. Porque la fe es única fe, mismo Dios, mismo Hijo, mismo Espíritu. Significa que uno que recibe la salvación tiene el mismo corazón. Puede amar el Evangelio, puede amar a Jesucristo, puede amar a Dios. También tiene misma fe, como igual que Abraham creyó en Dios. Su fe fue contada por justicia. Nuestra justicia, no hay diferencia como la justicia de lo que había adquirido Abraham. Porque todos son de Dios, la justicia de Dios. Por eso, como dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Significa que ya la sangre de Jesucristo hace 2000 años atrás ya había derramado todo, rociando sobre el propiciatorio en el lugar santísimo. Una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Esa sangre tiene poder para purificar toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, después de haber recibido la salvación, y también incluye todo. Es como igual que la vaca alazana, cuando llevó ante presencia de Moisés, y Moisés le entregó otra vez el sacerdote Eleazar llevando esta vaca alazana, ¿a dónde? Afuera del campamento. Esa vaca alazana se refiere a nuestro Señor Jesucristo. De primero le mata, degolla, y luego quitando la sangre, rociando rumbo hacia el tabernáculo de reunión. Es decir, que Jesucristo murió hace 2000 años atrás. ¿Para qué? Para que una persona que haya nacido, una persona que haya recibido la salvación, y tal persona que haya cometido hasta ese pecado, todo incluye. Para purificar sus pecados, únicamente la sangre de Jesucristo podía purificar, limpiar sus pecados. Por eso los que están andando en las tinieblas,
Dicen que, nosotros no tenemos nada de pecado. Eso es mentiroso. ¿Qué significa? Después de haber recibido la salvación, tiene que tener relación con Dios, practicando la verdad, andando junto con la iglesia. En aquel entonces, como dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Significa que andando una persona, cometiendo y andando en las tinieblas, dice que nosotros no tenemos nada de pecado. Eso es maldad. Está engañando. No está en él verdad, así dice. Significa que eso es lo que está hablando sobre la vida de creencia. No es que sobre la salvación. Ya la salvación es como igual que los israelitas. Después de recibir la salvación, como pasando de día de Pascua, ya ellos fueron elegidos de Dios, pero a veces sean inmundos, como tocando cadáver. Cuando tenía pecado, en aquel entonces, ¿cómo tenía que limpiar? Tenía que buscar a dónde. Fuera de campamento, buscando una persona que estaba guardando las cenizas. Y luego, una persona podía estar con ceniza, con agua, y puede purificar. Tercer día, séptimo día, será limpiados. Lo mismo después de recibir la salvación. Nosotros no tenemos pecado, pero andando mal, andando en las tinieblas, y también si no anda por la fe, toda la cosa será pecado, así dice. Si no anda por la fe, será pecado. En aquel entonces, ¿qué es lo que es necesario? Así dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesión. ¿Qué es confesión? Sí, Señor, yo anduve en las tinieblas. Eso es confesión. Por eso, el objetivo de escribir esta carta, como dice, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, así dice. Significa que uno que anduvo mal, uno que estaba andando en las tinieblas, uno que estaba andando en el pecado, después de haber recibido la salvación, hay tres opciones. Uno puede confesar ante Dios: Señor, yo anduve mal, yo me arrepiento. Yo creo que también este pecado, mi Jesucristo había purificado todo. Ahora yo creo. En aquel entonces, otra vez Dios le da otro corazón nuevo para que ande conforme a la voluntad del Señor. Así dice. Pero alguno, andando en el pecado, andando en las tinieblas, y dice que, no hay problema, yo soy salvo, justo, perfecto, y luego andando constantemente con las tinieblas, con el pecado, ya está mal. ¿Por qué? No está comunicando con Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo no solamente limpió nuestros pecados, sino también está morando en nosotros a través del Espíritu Santo del Señor. Mora en nosotros. Ya, por eso acá dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Significa que después de recibir la salvación, si no anda conforme a la voluntad de Dios, andando en las tinieblas, cometiendo, tiene que confesar. Tres opciones. Uno, para Dios.
Otro puede buscar el siervo de Dios. Pastor, estoy andando mal. Andaba en las tinieblas. Me arrepiento. Sí, su pecado fue perdonado por la sangre de Jesucristo. Pero ahora tiene que arrepentir su corazón buscando al Señor. Vamos a compartir. Vamos a caminar. Un día nosotros hemos escuchado de testimonio de un hermano Simón Sok. Simón Sok, una persona que recibió la salvación hace como 20 años atrás, en aquel tiempo que encontró Pastor Uxuba. Como no sé muy bien cuántos años está pasando, ¿no? Uno de 6 años por ahí está pasando, ¿no? Un día Pastor Uxuba fue a la iglesia de Hapchon. En aquel entonces se acercó una hermana y luego le pedía así: pastor, yo tengo mi marido que recibe la salvación hace 20 años, pero algún momento estaba congregando en la iglesia, justamente cuando yo estaba trabajando en la casa como casa de retiro de Tedok, construyendo en el edificio sobre albañil. También él estaba trabajando conmigo, así dice. Me olvidé todo, pero un día encontré en Nueva York, mientras tanto que estaba preparando cantata navideña, él me contaba: pastor, ¿usted no conocía? Yo nunca he encontrado a usted. No. Mientras tanto que usted trabajaba en la montaña de Dog, yo estaba trabajando con usted, mezclando de cemento para ayudar a albañiles. Ah, me recuerdo. En aquel entonces estaba bien, no tomaba bebida, alcohol. Pero pasando tiempo, ya durante 20 años, imagínense, 20 años estaba tomando. No solamente un vaso al día, sino que como 3 botellas, máximo 5 botellas de sidra. Y muy fuerte, ¿no? Y estaba tomando. Por eso cada día estaba botando como botella vacía, ¿no? Y ya, ¿qué hace? Por eso su esposa estaba muy afligida. Por fin ya presentó ante Pastor Uxuba: pastor, yo no puedo aguantar más. Yo quiero divorciarme con ese hombre. Entonces, tal vez mañana en la madrugada yo puedo tener comunión con su marido. Sí, pastor, voy a invitar. Está bien, vamos a ver. Al siguiente día de la madrugada, su esposa le avisó: Pastor Uxuba le llama, vamos. ¿Eh? Pastor Uxuba vino hasta acá, porque la ciudad de Hapchon es como poco medio campo, ¿no? Entonces ya. Pero para presentar ante presencia de Pastor Uxuba, él tenía miedo, por eso. Por costumbre ya tomando otra vez bebida de alcohol, y luego ya como tipo medio ebrio le presentó. Pastor Uxuba le preguntó: hermano Simón Sok, ¿usted recibió la salvación o no? Sí, pastor. ¿Cómo recibió la salvación? Yo creí que Jesucristo limpió todos mis pecados. Ya, está bien. Voy a preguntar con esta palabra. Hebreos capítulo 10, el versículo 14, dice que porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Así está escrito o no? Sí. ¿Jesucristo no se hizo perfección o no? Sí. ¿Usted es perfecto o no? No. ¿Por qué? Yo soy borracho. Miren, no tiene que mirar su situación, sino que tiene que ver esta palabra ya. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ya, Dios dice que usted es perfecto. ¿Usted es perfecto o no? No. ¿Está escrito o no? Sí.
Pero usted no es perfecto. No. ¿Por qué? Yo estoy mal. Durante 20 años estoy siendo como ebrio y borracho. Pero tiene que observar, tiene que mirar, tiene que ver la obra de Jesucristo, que le hizo justificación, santificación y perfección. Luchando como 15 minutos. Por fin, otra vez Pastor Osvaldo le preguntó: Simonso, ¿usted es perfecto o no? ¿Así está escrito? Sí, yo soy perfecto. Aceptó la palabra de Dios. Significa que cuando una persona anda en las tinieblas, anda en el pecado, ¿cómo puede purificar? No hay otra opción, sino que tiene que confesar y creer en la sangre de Jesucristo que había purificado todos. Aceptando esta palabra, Pastor Uxubán le invitó al seminario. Mucha gente estaba teniendo duda. ¡Hey, pastor! Durante 20 años no dejaba el licor. ¿Cómo podía ser pastor tal persona? Pero Pastor Uxubán tenía fe. ¿Por qué? Siervo de Dios comunica con Dios. En la luz él andaba. Por eso les invitó cerca de su vida y luego enseñó la palabra de Dios. Y luego, hoy en día, ¿qué hace? Esta persona perfectamente está siendo ministro de Misión Buenas Nuevas, está pastoreando perfectamente. Está dando testimonio, predicando la palabra de Dios. Ya, algún momento él andaba en las tinieblas, pero no podía comunicar con la iglesia porque andaba en las tinieblas. Pero a través de siervo de Dios, conversando, purificando, ¿con qué? Con la sangre de Jesucristo que hace 2000 años atrás había purificado perfectamente. Hizo perfección a él. Solamente él no creía. Por eso la conversación debe tener relación con la sangre de Jesucristo que había limpiado perfectamente, una sola vez para siempre. Ya, San Juan capítulo 2, primera de San Juan capítulo 2, el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Significa que Jesucristo es nuestro abogado, dice. Ya. ¿Para qué es necesario tener abogado? Hoy en día yo busco abogado porque yo nunca había presentado tribunal de juicio con el juez. Pero tal vez hermano Daniel había presentado ante presencia de juez, ¿no? Estaba vendiendo cosas en la calle sin permiso de municipalidad. Llegando multa en aquel entonces. Ya sí o sí tiene que presentar abogado. ¿Abogado qué es lo que hace? Puede depender de la cosa de sospechoso como pecador. Entonces nosotros tenemos que creer que tenemos buen abogado. ¿Qué abogado? Jesucristo es Salvador que murió por nuestros pecados una sola vez para siempre. Tal vez nosotros cometemos. En aquel entonces Satanás nos acusa. Tú eres pecador. Nosotros no tenemos que abogar por nosotros mismos, sino que hay que pedir: por favor,
Jesucristo, mi Salvador, mi Señor, por favor, presente ante este Satanás. ¿Cómo dice? Él me acusa, yo soy pecador. Entonces, abogado va a decir, ante presencia de nuestro Dios Padre, Padre mío, tal persona andaba en las tinieblas. Tal persona andaba con el pecado. Pero vea mi mano, mi cabeza, mi pie, que yo fui crucificado en la cruz, derramando toda la sangre. Y luego entrando en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Padre mío, reconoce de mi obra que había santificado, justificado y hice perfección para tal persona o no. Entonces, ¿Dios cómo va a responder? Ya tiene razón. Está bien. Yo he visto, he recibido la sangre de mi Hijo amado que purificó todos sus pecados. ¿Amén o no? ¿Tenemos abogado o no? No tiene que pelear por sí mismo, sino que tenemos que encomendar ante mano de Jesucristo toda la vida, toda la maldad. Sí, Señor, a menudo yo andaba mal, pero por favor puede presentar ante presencia de mi Padre y también ante maldito Satanás que me acusa constantemente. Dice que yo soy pecador, entonces yo soy pecador justo. Por favor, Jesucristo, ¿cómo va a responder? La verdad que yo justifiqué, santifiqué, hice perfección para que Él sea justo, santo, perfecto. Por esa razón, tal persona es inocente. Es como igual que Jesucristo, como decía ante mujer adúltera. Toda la gente le acusaban o no. ¿Quería matarlo o no? Moisés dice que tal persona tiene que ser apedreada. ¿Cómo va a decir usted? Pero ¿cómo va a decir Jesucristo ante ella? ¿Dónde están los que condenan? No hay nadie. Ni yo te condeno. No peques más. ¿Qué no va a cometer? El que me persigue. El que me persigue. Porque yo soy la luz. Por eso después de recibir la salvación, nosotros tenemos que seguir la enseñanza de Dios, la palabra del Señor, también conversando con la iglesia. Si no hubiera encontrado Shimon al pastor Subang, entonces él hasta ahora iba a tomar alcohol, ebrio, siento, borracho, iba a morir, se termina. Creo que iba a divorciarse, ¿no? Porque su esposa ya no podía aguantar más. Pero por reencontrar tal persona, durante, ¿cuántos años? 20 años andaban en alcohol. Estaba mal, estaba desconectado, comunicación de Dios, pero un día él encontró el siervo de Dios. Por eso uno puede confesar ante Dios o al siervo de Dios o ante los hermanos también, descubriendo su maldad, confesando en aquel entonces, única manera, creyendo en la sangre de Jesucristo que había limpiado todos nuestros pecados para desaparecer de su oscuridad y el pecado y iniquidad. Por eso la vaca alazana es poco diferente del sacrificio normal. El sacrificio normal es como una presencia que había cometido ante un pecador o ante todo Israel. Pero el capítulo 19 como número, ya repito,
En el número capítulo 19 que sale la vaca alazana que murió a través de sumo sacerdote Eleazar, esa vaca se refiere a una vaca que estaba muriéndose para limpiar el pecado futuro. Por esa razón, Jesucristo, podemos decir que Jesucristo era como sacrificio que podía limpiar el pecado pasado, el pecado presente y también el pecado futuro. Ya busquemos una palabra maravillosa. Hebreos capítulo 7, el versículo 23, 25 voy a leer. Así dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Está comparando que los sacerdotes que habían establecido por la ley, ellos cada momento murieron. Por eso nos podían limpiar eternamente el pecado de nosotros. Pero Jesucristo, ¿qué tipo de sacerdocio tenía? El sacerdocio inmutable. Inmutable, ¿qué significa? No se cambia porque no va a morir. ¿Eso es? ¿No se cambia? Pregunto. Inmutable. Significa que Jesucristo estaba teniendo sumo sacerdocio que no va a perder ni va a dejar, sino que va a llevar eternamente. Por eso acá dice el versículo 25, como dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viendo siempre para interceder por ellos. Ya repito: por lo cual puede también salvar perpetuamente. Ya, perpetualmente. Otra palabra sinónimo, ¿cómo dice? Eternamente. Por eso acá dice: Jesucristo podía salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios. Significa que la salvación es la salvación eterna, porque Jesucristo intercede a los que se acercan a Dios. ¿Para qué es necesario utilizar esta palabra? Interceder. Significa que constantemente va a ser como abogado para limpiar todos nuestros pecados hasta morir. Incluye todo nuestro pecado futuro. Solamente nosotros tenemos que quitar nuestra oscuridad, nuestro pecado, nuestra maldad, confesando para que comuniquemos con el grupo de la luz, que comunican con Dios. Así dice según la palabra de Dios. El día de hoy, hasta acá, nosotros podemos compartir la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor para terminar el culto. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos bendijo bastante por darnos el Evangelio. Escuchando esta palabra, Dios había preparado una vaca alazana para que los israelitas un día iba a cometer, como iba a ser inmundos. Pero si no limpian sus inmundicias, no iban a quedar, sino que va a ser quitado de congregación de Israel. Por eso, para purificar su inmundicia, Dios había preparado una vaca alazana, metiendo la madera de cedro e hisopo, escarlata. Significa que matando una vaca para limpiar el pecado futuro que todavía no han cometido, pero un día va a surgir.
Eso es lo que está explicando una parte de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber recibido la salvación siendo justo hijo de Dios, pero a veces nosotros podemos cometer. Pero en aquel entonces nosotros tenemos abogado, el cual es nuestro Salvador, Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Solamente confesando y creyendo en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que limpió una sola vez para siempre, y para ser justo, santo, perfecto, una sola vez para siempre. Por eso nosotros podemos glorificar a su nombre, porque Dios nos da esta bendición por la iglesia. Por medio del siervo de Dios podemos descubrir el secreto de la palabra del Señor. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. Una comprensión correcta de lo que es el Evangelio y Es lo que yo he visto, que he tenido más conocimientos profundamente en lo que es la palabra de Dios. Y me ayuda también a crecer y avanzar en mi vida de creencia. Nuestra enseñanza está dirigida a las personas que aman el Evangelio y quieren compartirlo, o para aquellos que no saben cómo se lleva a cabo la vida espiritual. No se busca solamente conocer los contornos sistemáticos de la Biblia, sino aprender la vida espiritual personal y el mundo de la fe en Dios. Los alumnos recibirán las clases 3 veces a la semana en formato audio MP3. La Escuela de Teología se encuentra entregando becas de estudio. Por ello, es posible tomar las clases de manera gratuita. Para ser un estudiante de la escuela, debe llenar el formulario de inscripción.